Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a estar compartiendo esta presentación. Es un material de estudio y lo voy a dejar colgado por acá. Y tiene que ver con un estudio que he estado preparando y que sería genial compartir. Tiene que ver con algo de coaching, algo de neurociencia. Así que voy a estar haciendo los preparativos para poder dejarlo acá. Y es sobre el impacto de los tres cerebros en nuestro hacer como coach. Este material de estudio, voy a poner en la diapositiva para compartir, me ha parecido y he sentido muy importante compartirlo porque sé que es una información que nos va a permitir poder observar distinto cuando estamos acompañando procesos. Si bien el ser humano es un ser social que habita en comunidad y nosotros validamos al otro como un otro en la convivencia, cuando vienen a nosotros a una sesión o estamos acompañando, ese otro generalmente tendemos a observarlo desde nuestro propio mapa y no tratamos de entender el mapa del otro. Entonces esta información tiene una base científica, un respaldo empírico y va a ser genial poder compartirlo acerca de estos tres cerebros. ¿A qué se refiere? Y para entrar de lleno, bueno, hay una cita que es de la coach Vicky Brock. Ella dice: lo que el coaching es capaz de hacer es integrar estas habilidades del corazón y del estómago para adaptarse a la cultura local, al mercado y a los empleados. Lo que el coaching es capaz de hacer es integrar habilidades del corazón y del estómago. ¿A qué se referirá con estas habilidades del corazón? ¿A qué se referirá Vicky Brock con estas habilidades del estómago? Para adaptarlas como herramientas, como sensibilidades a la cultura en la que nosotros interactuamos, que ya que todo es comercio. eh, Nosotros cuando ofrecemos un servicio como coaches o como acompañantes de proceso, desde la bioneuroemoción o desde las constelaciones, estamos ofreciendo un servicio, estamos ofreciendo productos. Y este mercado, que es un grupo de personas que tienen el medio de intercambio por el cual van a solicitar este producto, este servicio, se va a producir este intercambio de saberes y estas energías que nos van a permitir poder establecer un toma y daca, ¿no? Y cómo estas habilidades también pueden ser adaptadas a aquello que hacemos, ya sea como independientes o en relación de dependencia, estas habilidades del corazón y del estómago. ¿Y a qué se refiere cuando habla de los tres cerebros? Y acá quiero hacer un llamado de atención, prestar atención a lo que se viene hablando acerca de una teoría. Voy a sacar la música. Excelente. Acerca de una teoría que se popularizó allá por la década del 90, que tiene que ver con el cerebro triuno. Vicky Brock hacía referencia a los tres cerebros, a integrar habilidades del corazón y del estómago, pero hay una teoría que me gustaría otra vez que tengamos precaución de no confundirla, porque es una teoría. Y la teoría del cerebro triuno, que habla de estos tres cerebros en uno solo, que hace referencia al cerebro de la cabeza, que viene diciendo Paul McLean que a través del tiempo, de la evolución, el cerebro reptiliano se le cubrió con una capa límbica que después fue recubierta con una capa en el neocórtex que hace referencia a este cerebro triuno que si bien el 80% de nuestras decisiones las tomamos desde la parte emocional, eso es todo completo, es correcto, pero el cerebro es uno solo y se lo divide para fines prácticos de estudio. Entonces, si bien el cerebro es uno solo, es un solo órgano, está haciendo referencia al cerebro de la cabeza. Y lo que la cita de Vicky Brock, que ella es una master coach y también es experta en el tema, viene hablando de tres cerebros y estos tres cerebros no deben ser confundidos con la teoría del cerebro triuno,
que es muy útil para fines prácticos de estudio, para segmentar cuando estamos estudiando el cerebro que está en la cabeza. Y hay otros cerebros que están aparte en el cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo es orgánico, pero es sistémico, está compuesto por sistemas. Y está el sistema nervioso, el sistema digestivo, está el sistema reproductor, glandular, estructural, circulatorio, etcétera. Entonces, esto del cerebro triuno es una teoría. Y una teoría es un conocimiento especulativo. Y acá quiero hacer un énfasis en lo que es conocimiento especulativo. Una teoría puede ser refutada, eh, considerado con independencia de toda aplicación. Es decir, una teoría no es un hecho concreto, no es un hecho, y la verdad, como dice el dicho en latín, vero ipso factum, la verdad está en el hecho, en lo comprobable, en lo empíricamente demostrable. Entonces hay que tener cuidado. Entonces esta teoría de lo que es el cerebro triuno, popularizada ya por la década del 90 por Paul MacLean, simplemente nos va a ser funcional para fines prácticos de estudio. El cerebro triuno. A lo que yo voy a hacer referencia en este material de estudio sobre coaching y neurociencia, la neurociencia viene al rescate a nosotros como coaches para traernos datos, para traernos informaciones, para traernos conocimiento, sabiduría demostrada, un respaldo sobre el cual reposar y desde ahí poder comprender los elementos sobre los cuales están conformados las distintas maneras de seres, desde donde uno emociona, siente o piensa. Entonces, vamos a empezar con una pregunta central. ¿Qué es el cerebro? Y el cerebro se define como una red neuronal compleja y funcional, que posee memoria, inteligencia y control sobre las decisiones que tomamos, sobre todas las decisiones que tomamos. Ahora bien, las redes neuronales se forman en las primeras fases de desarrollo del cerebro gracias al crecimiento y migración de las células nerviosas. Lo que la neurociencia viene a aportar es que se han descubierto neuronas que bordean el corazón. Es decir, que el órgano corazón también está recubierto de neuronas, por lo cual lo convierten en un segundo cerebro dentro de la caja torácica. Pero también lo que la neurociencia viene a traernos, a descubrir, es que en el sistema digestivo también está recubierto de neuronas, por lo cual lo que hace que esta red neuronal esté calibrada, conectada, viene a traer una nueva información para que podamos amplificar la visión. Es decir, que no solamente el cerebro está en la cabeza, sino que también está en el corazón, también está en el sistema digestivo. Recordemos que el ser humano es un ser sistémico y este ser sistémico, eh, organizado, completo, íntegro, esta información viene a ayudarnos a comprender un poquito acerca de estos tres cerebros. Ahora, ¿por qué tres cerebros? Porque las investigaciones científicas que la neurociencia nos han traído han demostrado que los seres humanos tenemos estos tres cerebros: el de nuestra cabeza, conformado por el sistema nervioso central o cefálico; el de nuestro corazón, que es el sistema nervioso cardíaco; y el de nuestro aparato digestivo, que es el sistema nervioso entérico. ¿Te das cuenta a lo que hacía referencia anteriormente, que acerca de la teoría del cerebro triuno, estaba focalizado solamente en uno de estos tres cerebros, que es del sistema nervioso central, y se los divide para fines prácticos de estudio? Ahora bien, tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro de la cabeza; tenemos el sistema nervioso cardíaco, que está en el cardios; y tenemos el sistema nervioso entérico, que abarca el sistema digestivo. Entonces, ya desde la antigüedad, haciendo una breve reseña en la historia sobre los tres cerebros, los antiguos filósofos ya hacían mención de la presencia de estos tres cerebros. Ya, bueno, Aristóteles en su obra maestra Retórica establece las tres maneras de persuadir a una audiencia, impactando cada uno de estos tres cerebros. Y hacía referencia a logos, que era una llamada a la lógica o al cerebro racional que tenemos en la cabeza; a patos, que es una llamada a la emoción o al cerebro del corazón, más que a la emoción, al sentimiento;
porque el corazón es el centro del sentimiento, la mente, el logos, el cerebro del neocórtex es donde emergen los pensamientos, y ethos, que da credibilidad del ponente relacionado con el sistema digestivo, es decir, este emerger desde las tripas, desde el estómago, desde donde vienen las emociones. Ahora bien, McCool, en el año 2011, Cómo usar nuestro cerebro, es un libro que está googleable, trae esta cita que dice que el cerebro no se encuentra solo en la cabeza, el cerebro está en la cabeza y también más allá. Y tomando como referencia esta frase, yendo mucho más atrás, allá por el año 4700 antes de Cristo, el Tao venía a decirnos, entrenad todos los órganos, entrenadlos para hacer cosas diferentes. ¿Por qué hacía referencia al Tao a todos los órganos? Porque calibrados a través de esta red neuronal compleja, no solamente desde las tripas y desde el corazón y de la cabeza, es un entramado, una malla, una red, el ser humano en red, que estaba conectado a través de las artes liberales que venía desarrollando. Es decir, estaba más conectado a una cultura más matrística, más madre naturaleza, y después, bueno, en la historia se han venido como ocultando una cierta información, pero esta es una breve reseña, desde que ya los antiguos y otras culturas de otras naciones ya venían haciendo mención acerca de estos tres cerebros. ¿Qué creen los científicos al día de hoy? Gluck, allá por el año 2000, venía diciendo que los neurocientíficos creen que el cerebro de la cabeza utiliza hasta el 80% de la energía del cuerpo, lo que significa que solo quedaría un 20% para hacer funcionar los demás órganos y cerebros corporales. Ya hemos escuchado y se nos ha expuesto que si fuéramos perseguidos por un depredador, se generaría una hormona que es cortisol, y esta nos predispondría a un emocionar para huir o para ponernos a salvo. Es decir, la parte del cerebro reptiliano, la parte del cerebro reptil, el más instintivo, dejaría de bombear tanta sangre a la cabeza y la dispersaría hacia los órganos y nos predispondría para una acción. Entonces, cuando estamos utilizando solamente el cerebro de la cabeza, estamos en nuestros pensamientos, que estamos hundidos en los quehaceres, está utilizando un 80% de la energía y no hay una buena distribución de lo que sería la energía, porque estaríamos desperdiciando potencial de los otros órganos, dentro de los cuales en la parte del sistema circulatorio y la parte del sistema digestivo se encuentran los otros dos cerebros. Ya también, haciendo una breve reseña, ya por el año 1900, él es Frank Baum, que él publicó la novela El Mago de Oz. Ahí abajo dejo las referencias acerca de lo que estoy diciendo para tener un respaldo empírico, de esto ya está demostrado. Ya por el año 1900 él venía haciendo referencia acerca de los tres cerebros, y es a través de los personajes de este libro. Antiguamente el saber, antes del año 1500, antes de la invención de la imprenta, el saber estaba en los sabios, bueno, en los poetas eran los encargados de transmitir la información. Después se modernizó a través de la imprenta, la llegada masiva de los textos, la gente pudo indagar por sí misma, pero a través de la literatura se encuentra mucha información tomada antiguamente que después, por motivos de agenda, se han querido hacer desaparecer. Lo que yo voy a estar compartiendo es acerca de una breve reseña, como a través del Tao, por ejemplo, 4700 años antes de Cristo, se venía hablando de entrenar todos los órganos del organismo. Y ahora en la novela El Mago de Oz, a través de tres personajes de este libro que eran el espantapájaros, ¿qué buscaba el espantapájaro? Buscaba un cerebro. El hombre de hojalata, ¿qué buscaba? Buscaba un corazón. Y el león cobarde, un personaje simpático, era coraje justamente, es decir, buscaba coraje
desde la cabeza, el corazón, estómago. Esto es lo que él buscaba, tener el coraje, la valentía. ¿Y de dónde emerge este coraje, esta valentía? Emerge desde las tripas, ¿m? Desde la parte, hacía alusión a la parte del sistema digestivo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de esta tríada? Lo que estos tres personajes vienen a enseñarnos. Vienen a enseñarnos que tenemos que confiar en nuestras tripas, que es lo que nos enseñaba el león cobarde. Vienen a enseñarnos que debemos escuchar a nuestro corazón, que es el mensaje del hombre de hojalata. Y vienen a enseñarnos a utilizar la cabeza como nos enseñaba el espantapájaros. Ahora, todo este conocimiento, estas investigaciones sobre el cerebro del sistema digestivo, este sistema que está también cubierto de neuronas, que eh, viene como a saberse, a estudiarse, más o menos allá por la década de 1940. Y fue hasta la publicación del libro del segundo cerebro del doctor Gershon, el segundo cerebro, que se publicó allá por el año 98, es decir, todo esto se venía hablando ya desde la década del 40, allá por la década donde viene la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el 45, que después se establece en el 46 lo que es la ONU y después la Organización Mundial de la Salud, y después hay cierta información que ya no se transmite, que se cambian las significaciones del concepto de salud, como que ya no es la ausencia de la enfermedad, sino que viene siendo un bienestar integral, como influenciado por factores biopsicosociales. Toda esta información recién viene a aparecer allá casi al iniciar el nuevo milenio. Y cuando la idea fue aceptada en su mayoría, nace lo que viene a ser el campo de la neurogastroenterología. El doctor Gershon es autor del libro Segundo Cerebro y fue el presidente en el Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia. Así que todo esto ya se venía sabiendo desde 4700 a.C., se popularizó allá a finales de los 40, pero vino a tomar auge desde 1990 y ya finales, casi entrando al nuevo milenio. La pregunta es, en nuestras formaciones, ¿cuánto venimos a saber de que hay un segundo cerebro, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el sistema digestivo? Y también, referente a las investigaciones del cerebro del sistema del corazón, se publicaron recién a finales de los años 1970. Fueron popularizadas por Paul Persals en su libro El Código del Corazón, que también fue publicado allá por el año 98, casi 2000. Él hace referencia a que investigaciones posteriores sugieren que el campo electromagnético del corazón, es decir, que en el corazón, en el segundo cerebro, hay neuronas, hay impulsos magnéticos. Imagínense que el pensamiento son impulsos eléctricos y los sentimientos son impulsos magnéticos, y cuando están calibrados, viene a generar lo que es un campo electromagnético que también impacta en las emociones de personas cercanas. Es por eso que cuando hay afinidad, como producimos un acercamiento, hay emociones de tono hedónico positivo que cuando la otra persona las está sintiendo o está emocionando desde ahí, nos acercan, congeniamos, somos afines. Pero cuando también estamos emocionando del miedo o desde el rechazo, hay emociones de tono hedónico negativo y eso produce un rechazo. Ahora, cuando estamos calibrando, que estamos pensando en coherencia ontológica y sintiendo con base a lo que estamos pensando y desde las tripas estamos emocionando, se genera un campo electromagnético toroidal, que abarca más o menos, si extendemos los brazos, en un radio de 2 metros alrededor de nosotros. Y ese es el impacto que tiene nuestro sentir, pensar y emocionar cuando estamos calibrando en forma coherente, en coherencia ontológica. Ahora, cuando nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro emocionar no están en coherencia, se genera también este campo electromagnético en forma toroidal, que muchos lo llaman el aura, y hay unos dibujos por ahí en internet como que emana desde nosotros, desde el chakra que está en la cabeza, así como si fuera una mandarina de 2 metros más o menos. Son señales electromagnéticas
que emanan de nuestro sentir, pensar, emocionar. Todo esto es importante y es interesante, porque por eso que sentimos rechazo hacia algunas personas, pero también sentimos un acercamiento hacia otras. Y estas competencias de los tres cerebros, estas bondades que nos vienen a traer esta información, son competencias principales en cada uno de estos tres cerebros. Y tiene que ver con, por ejemplo, vamos a empezar por el cerebro que está en aparato digestivo. Y es la esencia de nuestra identidad, de quiénes somos en esencia, y contiene los niveles más profundos de uno mismo. Habitualmente confiamos en lo que nos dice nuestro estómago para tomar decisiones rápidas. Es la respuesta de lucha o huida, seguridad o riesgo. En él podemos encontrar coraje, miedo, acción o determinación. En lo que tiene que ver con la competencia del cerebro del corazón, se utiliza habitualmente para procesar lo que son las emociones, la alegría, los celos, la rabia, el odio, el amor, el deseo, la compasión, lo que es la empatía, y ayuda a estas competencias del cerebro del corazón a descubrir lo que es más importante para cada uno de nosotros en la vida. Ahora bien, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son nuestros valores? El estándar de creencias que venimos manejando. Entonces, las competencias del cerebro y del corazón ayudan a conectar con los demás o a desconectarse de ellos basándonos en la similitud o diferencia de valores. Esto es lo que yo venía haciendo con referencia a las emociones, ya sea de tono hedónico, positivo o negativo. Tiene mucho que ver con el sistema base de los atributos que nosotros manejamos en la vida. ¿Quién estamos siendo, no es cierto? Entonces, estas son las competencias que tienen que ver con el cerebro del corazón. Y el cerebro de la cabeza, las competencias principales, es que es utilizado para las percepciones cognitivas y reconocimiento de patrones. Utilizamos nuestra cabeza para razonar, para analizar y para sintetizar la información que entra. Se produce desde el mundo exterior estímulos. Generalmente el mundo externo está compuesto por frecuencias, por ondas, se mide en hertz. Nosotros no vemos las cosas como son, vemos cómo le da la significación la mente. Pero si pudiéramos ver las cosas como realmente son, podríamos llegar a ver cómo, con una visión geotérmica, como ve el mosquito, como ven las otras especies. Pero tenemos un programa, mente, que le da significación a los estímulos que vienen del mundo externo. Los filtros, que son nuestros sentidos, vienen a procesar y la mente le da un significado. Acá y ahora yo, por ejemplo, te invito a que puedas decirme qué estás haciendo con los pies. Entonces va a emerger una imagen desde abajo hacia arriba de tus pies. Antes de que yo te dijera esto, estabas en transparencia, en piloto automático. Es decir, no vino esta imagen desde abajo de arriba hacia abajo, vino desde abajo hacia arriba, la imagen del pie. Y esto es porque también la mente no está localizada en el cerebro de la cabeza. La mente, digamos por decirlo de alguna forma, para fines prácticos de entendimiento, está descentralizada. Por eso pudo emerger esta imagen de abajo hacia arriba. Entonces, esto es muy importante que lo podamos comprender. Te invito a dejar tu comentario de qué te parece toda esta información. Algo más para aportar, otro gran acompañante de procesos, otro líder, Gregorio Stevens, él es un coach, un líder. Entonces, él viene a decir que el alineamiento de estos tres cerebros va a crear un flujo, un estado de flujo, en el que cada uno de estos cerebros funciona de forma más eficaz. Y este estado de flujo se llama sabiduría. Y él viene a decir que una integración de cabeza, corazón y estómago, equilibrada por la experiencia de cada ser, genera un estado de ser que emerge desde el interior del líder a través de la experiencia de integrar cabeza, corazón y estómago. Vamos a profundizar un poquito más acerca de esto con un ejemplo.
Acá hay una imagen de una biblioteca, un lector que está tomando un libro, pero tomemos el libro esencialmente. Ahora, tiene las hojas en blanco, pero empezamos a agregarle información. En el libro se vierte información. Esta información viene de estímulos del mundo externo y la mente, como yo hacía referencia recién, empieza a procesar, empieza a darle significación. Y esa info que viene del mundo exterior se registra en las hojas del libro, se convierten en datos. Ahora bien, esos datos, cuando la persona agarra el libro, ¿no es cierto? Vierte esa información, la registra, se convierte en datos y esos datos, al ser comprendidos, pasan y mutan a conocimiento. Y ese conocimiento aplicado se va a transformar en experiencia. Y esta experiencia aplicada se va a convertir en sabiduría. Es decir, cuando tengo la experiencia y me convierto en un experto en ese tipo de conocimiento, porque lo estoy aplicando, porque lo estoy viviendo, esa experticia se transforma en sabiduría. Así que para poder entenderlo con un ejemplo, en una sesión aplicada, cómo integrar, ¿no es cierto?, lo cognitivo, lo emocional y lo que viene de las tripas, el coraje, lo emocional, ¿cómo sería en una sesión de coaching a través de una profunda escucha activa desde el estómago, el corazón y la cabeza? Estos aportes son significativos porque hay una situación. Vamos a suponer que hay un líder que está compartiendo con nosotros una situación de trabajo. Este es el contexto. Y esta situación de trabajo incluye un proyecto asignado con una fecha de entrega a cortísimo plazo que realmente no es necesaria. Esta vendría a ser la situación. Ahora bien, como coaches, probablemente intuiremos que hay algo más relacionado con esta situación. Y esta intuición te lo dicen tus tripas. Y vas a sentir compasión por el cansancio que se expresa en tu coachee. Ese cansancio en la voz cuando te cuenta que no le dan los tiempos. Esto se transmite del corazón. Recordemos que si extendemos los brazos, esa es la longitud del radio del campo electromagnético toroidal, en el cual, otros lo llaman aura, viene siendo el radio de que abarcan nuestras emociones, nuestros sentires y nuestros pensares, el cual cuando alguien entra en ese espacio privado de nosotros, se producen estas emociones de tono hedónico, ya sea positivo o negativo, de acercamiento o de alejamiento. Ahora bien, vas a tomar nota de los elementos relacionados como coach con una fecha de entrega muy cercana que no añade nada de valor al proyecto. El coachee tiene todo esto en la cabeza, una conversación interna, rumiante, cíclica, viciosa, ¿no es cierto?, que no lo lleva a nada. Conversaciones internas, ¿no?, que le cierran posibilidades. Ahora bien, esta es la situación. En este caso tenemos la posibilidad de responder a uno, dos o los tres cerebros, porque como he analizado en el ejemplo anterior, cuando nos está contando, nosotros podemos escuchar lo que está pensando, lo que está sintiendo y lo que está emocionando. Y lo que está pensando viene del cerebro de la cabeza, lo que está sintiendo viene del cerebro del corazón y lo que está emocionando viene de las tripas, del sistema digestivo. Entonces, podemos como abarcarlo de esta forma. Una respuesta que los integra a los tres cerebros podría ser: escucho el cansancio de tu voz, el reto que supone este proyecto, y además siento que hay más detrás de todo esto. Acá, al escuchar el cansancio de la voz que viene del corazón, del sentimiento, está batido, entonces el reto que supone este proyecto es la conversación interna, ¿no es cierto? Como ese diálogo que no le dan los tiempos, que no llega, y además siento que hay algo más detrás de todo esto. Esto sale de las tripas, como esta forma de expresarlo, como que está agobiado. Entonces, los tres cerebros están calibrados en un sentir, pensar, emocionar. Entonces, lo siguiente que ocurriría en esta situación, en este contexto, es que el líder tendría que reflexionar para integrar esta respuesta a cada uno de sus cerebros, para poder entender lo que es el mapa del otro. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del desarrollo de este tipo de escucha? Una escucha más entrenada, una escucha más comprometida, más profunda.
una meta escucha, no una escuchar para responder, no una escucha previa de juicios personales. La importancia viene radicando en que ya que la mayoría de los puestos clave de liderazgo están promoviendo siempre las competencias mentales, por ejemplo, estrategias de negocios, prioridades, competencia y un buen registro de éxito, a lo que vendría a ser una rama del coaching, que vendría siendo el coaching ejecutivo. El coaching viene a traernos, ¿no es cierto?, una habilidad, una capacidad de aportar integraciones de las habilidades del corazón y del estómago para adaptarnos a la cultura local, al mercado o a los empleados. Y entonces, como coach, cuando me encuentro con una situación de posible saturación, considero hacer las siguientes preguntas. A ver, ¿qué te dice tu estómago? ¿O cómo se siente tu corazón al respecto? ¿O qué te está diciendo tu cabeza en estos momentos? Entonces, recibimos una respuesta, nosotros escuchamos y podemos volver a repreguntar o parafrasear para poder entender, como hacía mención anteriormente, lo que nos está diciendo el mapa del otro. Entonces, ¿qué debemos recordar? Recordar que las funciones del cerebro se han categorizado en 3 áreas. La primera área gobierna muchas de tus reacciones instintivas. La segunda área se relaciona con el proceso de las emociones y la memoria. Y la tercera añade pensamiento, razonamiento y la habilidad de hacer planes para el futuro. Pero a ver, un momento, como lo expuse, es al revés de como aprendemos acá en el mundo occidental. Es decir, primero esta capacidad de añadir pensamiento, razonamiento y la habilidad de hacer planes al futuro está al último. ¿Por qué invertir el orden? ¿No es cierto? Porque si utilizamos demasiado uno o dos de tus 3 cerebros, tenemos que practicar e integrar el confiar en nuestro estómago, escuchar a nuestro corazón y también utilizar la cabeza. Generalmente primero nosotros estamos como prestando y observando lo que va a decir la persona desde el lenguaje, las palabras, los predicados, pero también hay lenguaje corporal, también se está transmitiendo un sentir que sale del corazón a través de un impulso magnético. Y también, mientras nos está diciendo lo que está pensando y lo que está sintiendo, hay una emoción que corresponde a lo que está pensando y sintiendo y que sale desde el cerebro del sistema digestivo, de las tripas. Entonces, eso es abarcar a una sesión poniendo el foco en el otro, validándolo como un otro, como ser íntegro, completo y o plenamente desarrollado. Así que, ¿cuál es la invitación? Primero te extiendo unas gracias por cualquier comentario, cualquier feedback, por cualquier participación que tengas al escuchar esta información. Te dejo una invitación a ponerte en contacto conmigo a fin de que puedas dejarme un comentario, dejarme una sugerencia, añadir algún dato, algo que sientas que podría haber compartido nuevamente. Así que voy a dejar esta información acá, es para fines prácticos de estudio y está respaldada en información empírica plenamente demostrable a través de lo que son estudios neurocientíficos. ¿Cómo podemos integrar neurociencias y coaching a nuestros acompañamientos de procesos? Te dejo un gran abrazo, dejo esto por acá y compartimos cuando quieras. Got you thinking like that, boy.